Saludos. Titulamos este vídeo Revelación Máxima, la creación o creación primaria. RM, que significa RM, pero 2, porque este es el segundo vídeo de esta miniserie que nosotros queremos compartir unos conceptos básicos que consideramos muy importantes para que la persona tenga estos puntos de referencia para, decimos nosotros, poder tener una actitud, unos hechos y una conducta que le pueda servir para avanzar, podemos decirle de esta manera metafórica, hacia la luz, o dejarse engañar y caminar hacia la oscuridad, lo cual nosotros de un modo lamentable pues comprobamos que realmente es lo que siempre pues se produce con una mayoría. Pero nosotros también tenemos que decir que si existe una fuente creativa de lo cual nosotros estamos convencidos, o divinidad, o como queramos llamarle, pues a ella no le interesa tanto la cantidad, que la cantidad sí le interesa a la oscuridad porque se alimenta de esa energía, no le interesa tanto a una fuente verdadera, tanto la cantidad como la calidad, y en función de eso es por lo que nosotros creemos, inferimos que se produjo esta creación. Pero estamos diciendo que el título de creación primaria, luego también habría una creación secundaria, y nosotros decimos, actualmente estamos en la creación secundaria. Sabemos que esto es un pensamiento un tanto controversial, o no conocido, o discutido, podemos decir aquí, o que pueda sorprender a las personas. Pero nosotros pues vamos a dar nuestra interpretación, por supuesto, y que cada cual pues vea si le cuadra o no le cuadra, si se resuena o no se resuena. Entonces, nosotros en primer lugar tenemos que ya hablar de cómo podemos calificar pues a esta fuente. Si tuviésemos que coger una palabra, nosotros personalmente la calificaríamos como conciencia, la conciencia de todas las conciencias. ¿Y por qué llegamos a este pensamiento? Por simplemente una inducción casi lógica, pensamos nosotros. Porque nosotros personalmente, el ser humano, incluso reinos animales, pues tienen un determinado tipo de conciencia, pues evidentemente, si son creados, pues ¿cómo van a ser superior a lo que al ser o la fuente que le creó? Entonces quiere decir que esa fuente tendría que ser una conciencia, no una fuente. También existe, podemos decir así, la frase desde la antigua Grecia que decía, de la nada nada sale. Entonces si no existiera conciencia no podría salir conciencia. Por tanto, esta tendría que ser una fuente consciente, es decir, una creación consciente. ¿Y qué sería? Una creación simplemente para que su propia creación esté totalmente combatiendo una con otra, como vemos toda la historia del género humano, para nosotros no tiene sentido. Eso sería igual que si, por ejemplo, una persona empieza a golpearse a sí misma. Entonces aquí sucede algo. ¿Qué sucede? Pues sucede lo que vamos a explicar según nosotros. Pues que si hubo una creación primera, que entonces en ella existiría un equilibrio. Por eso también en el vídeo anterior incidimos en la palabra equilibrio, entonces en el cual existiría equilibrio, existiría conciencia, existiría justicia. Incluso pensamos nosotros que incluso no existiría muerte, sino simplemente se conservaría, sería un incremento de conciencia progresiva, y simplemente sería como el que si uno cambia de traje y conserva el recuerdo, pues entonces realmente no podemos decir que existiera la muerte. Eso sería la creación primaria. Pero entonces en esa creación primaria, y esto es muy importante, sabemos que cuesta admitirlo, lo sabemos, habría que considerar que incluso para el creador, que tiene todo el poder, podemos decir que somos su efecto, no podría ser una creación verdadera si no otorga el libre albedrío. Eso la persona debiera meditar en esta cuestión, porque si llega a comprenderlo de esta manera, pues llegaría realmente pues de una manera sencilla, por ejemplo, a no echar, como algunas personas, podemos decir así, ingenuas, pues cuando ven la maldad existente aquí, pues dice, bueno, pues entonces es que Dios no es bueno. O también te dice, bueno, no, es que existe un Dios bueno y un Dios malo, lo cual para nosotros no tiene sentido, todo parte de una unidad. Pero si entiende que era necesario otorgar el libre albedrío, pues entenderá que si te das el libre albedrío se puede optar por seguir en esa creación primaria o separarte de ella, porque eso es el libre albedrío, que el ser humano, o lo que
cuando todavía era humano, decimos nosotros, decidiese. Y evidentemente, pues a nosotros inferimos que hubo una parte, a veces también esto nos lo cuentan en escrituras, que ellos nos dicen la verdad, los que están siguiendo un determinado tipo de, podemos decir así, de alma colmena, por una entidad que nosotros, a veces los que sigan nuestro canal, que le podemos llamar la cabeza de la oscuridad, también le damos el nombre de Lucián, pues hubo ese tipo de entidad que también se le puede llamar ángel caído, que decidió pues no separarse de esa creación primaria de equilibrio y de conocimiento y de justicia, en la cual no existía la guerra, ni mucho menos el ataque al ser humano por otro ser humano. Y ahora eso es lo que estamos viendo, lo que predomina desde siempre pues en esta dimensión. Entonces decidió separarse. Entonces, ¿qué sucedería? Pues que existiría una separación de la fuente, y se crearía entonces lo que nosotros decimos, pues esta creación que le decimos nosotros secundaria. Por tanto, nosotros decimos, por si le puede servir a alguna persona de interpretar esto, que esta dimensión en la que estamos nosotros actualmente no era la creación inicial, sino que es y se debe al uso imprescindible del libre albedrío, porque si no se da libre albedrío no es una creación secundaria, perdón, no es una creación verdadera. No es una creación verdadera, porque sería igual que una persona en sí misma creando mundos imaginarios que no son reales, cuando quiera ya deja de pensar y se termina, porque no tienen existencia real. O como si una persona juega, por ejemplo, al ajedrez moviendo las fichas blancas ella sola y las fichas negras. Eso es solamente la entidad en sí misma, pero no es la verdadera. Para que sea verdadera tiene la fuente que darle la categoría de la decisión, y se la dio, y eso es el libre albedrío. Entonces, en función de eso, una parte se separa, y desde ahí viene todo este ataque que actualmente, y por eso nosotros hacemos esta miniserie, porque sabemos que se está produciendo, podemos decir actualmente, un juicio y un ataque, y que vemos, lamentablemente, vemos que la mayoría de nuestros humanos en proximidad, pues según nuestra visión, pues están siendo, vamos a decir simplemente la palabra, reconducidos, adoctrinados. Sabrán que nosotros tenemos que vigilar un poco el lenguaje, pero queremos que nos entiendan. Entonces, decimos, la persona debe entender la necesidad del libre albedrío, y entonces evidentemente no echarle la culpa de esta oscuridad a la fuente, sino al mal uso del libre albedrío que usó una parte de la creación. También tenemos que decir que para la obnubilación mental, pues que hemos visto muchas personas han llegado a pensar, bueno, si la dualidad es necesaria, pues a lo mejor el mal también es necesario, lo cual quiere decir que Dios también creó el mal, porque si no existe mal, pues no existe bien. Nosotros tenemos que decir, eso es falso, ese tipo de pensamiento es falso. Nosotros mismos, de jóvenes, pues también llegamos a pensar eso. Claro, confundimos y se confunde lo que es una dualidad necesaria, que es como por ejemplo que exista la luz del amanecer y la oscuridad para dormir, o que exista un tipo de dolor pasajero. Si una persona está aprendiendo aquí y toca el fuego, pues le viene un mal, un daño, pero simplemente para un aprendizaje. Eso es una dualidad necesaria, pero a otra dualidad, que es que exista la guerra, el engaño y la eliminación de humanos por otros humanos, que esos tengan que existir y se les dé la categoría de necesidad, eso es totalmente falso, tenemos que erradicarlo. Entonces queremos decir que es muy importante reconocer que existe una dualidad necesaria, que es la que nosotros hemos dicho en el primer vídeo, que para que exista una creación tiene que crearse una dualidad, dos polos, esa sí es necesaria, pero lo que no es necesario, que esos dos polos, pues entonces uno esté en contra del otro, o superior al otro, o enfrentándose, o eliminándose. Ese es el engaño. Entonces es muy importante que la persona llegue a esta cuestión, el libre albedrío y el tipo de dualidad de enfrentamiento, que esa es la que habría que evitar, y que la oscuridad, la acción de la oscuridad, que es esta entidad que se separó. Entonces, ¿qué sucede cuando se separa del plan inicial? Que entonces ya vas a un nivel inferior, la fuente te separa como realizó. Entonces lo separó, y entonces, pero ¿qué pasa? Que no se puede existir sin tomar energía de la fuente, el alimento. Entonces, ¿qué pasó? Que las entidades con la cabeza de la oscuridad se separaron, pues se han convertido desde entonces pues en entidades parasitarias, porque entonces se dieron cuenta
que realmente las energías superiores ya venían del centro, como también hemos explicado en el primer vídeo, que todo viene desde un centro hacia un exterior. Entonces toda esa oscuridad y toda esa cabeza de oscuridad está más en el exterior, en una esfera más exterior. Pero claro, como tiene mucho más conocimiento, pues tiene que, mediante el engaño del ser humano, lo engaña y lo parasita desde siempre. Entonces no es el poder por el poder, no es el dinero por el dinero, la finalidad última, y que no es del ser humano, sino de una entidad que no es humana, es la energía alma del ser humano, que es lo único que no tiene ese tipo de parasitaje al separarse de la fuente, para que la persona vea si le encaja realmente, para comprender precisamente todo lo que estamos hablando. Entonces esa es la opción oscura de la oscuridad, crear el desequilibrio del ser humano. Por eso nosotros siempre estamos diciendo, desde el vídeo anterior, que la acción correcta es buscar ese equilibrio a toda costa, incluso el cuerpo físico, estar dispuesto a sacrificarlo antes de que te desequilibren. Sabemos que esto puede ser difícil de admitir, pero eso es nuestra convicción, porque si llegas a saber, como nosotros acabamos de decir, que existe un poder que no se ve y que es sutil y que es la fuente, pues también lo que va próximo a esa fuente, pues es superior. Por ejemplo, el cuerpo físico del ser humano, tenemos una parte densa que es la que muere y seguirá muriendo, pero otra superior es más ligera, más sutil, y es la del conocimiento, podemos decir. Entonces es preferible, si en caso de un caso extremo, estar dispuesto a sacrificar la parte más densa, que es secundaria, como un traje, ante el propio conocimiento y la decisión en conciencia del ser humano. Por eso precisamente la oscuridad lo que busca es la inconsciencia del ser humano. Y vamos a terminar aquí para que vayan viendo la conexión directa de la parte anterior, de formas geométricas, de todo lo que estamos hablando. Entonces hemos dicho que la forma que se forma de un toroide es el toroide, que es un tipo de esfera, y la parte interior, como estamos viendo en el vídeo anterior, pues suele ser vacía, porque aquí es donde emite la fuente. Y como el interior de un donut, si lo rellenásemos, pues llegaríamos a esta forma, que sería la forma interior más estrecha por el centro y por la parte superior más ancha. Entonces esta parte superior, que son dos partes, como están viendo, y más estrecha, ¿cómo se concreta en forma de curvas? Pues mediante un cono y otro cono, que los dos se une un cono con el otro, que es en realidad un tetraedro con el otro tetraedro, porque el tetraedro en forma de líneas rectas, el tetraedro doble, que sabrán que un tetraedro pues tiene cuatro caras y 4 vórtices, como esta figura que tenemos aquí en pequeño, este tipo de tetraedro, que va uno insertado dentro de otro. Son tipos de pirámide, que se intersectan. Entonces esto mismo, un poco mayor, para que se vea con mayor definición, pues sería esta estructura, que es la misma, que es el doble tetraedro, como un tipo de pirámide de cuatro caras, que se intersecta una con la otra, y el tetraedro, cada pirámide es un tetraedro evidentemente, y entonces esta es la forma auténtica de las energías de la fuente, creando toda esta dimensión. Entonces fíjense que es el 3, el tercer eje, que crea esa dualidad. Entonces aquí está la triunidad y también la dualidad en este tipo de estructura. Entonces ahora resulta que este tipo de estructura, que existe el cubo, que siempre también se habla del cubo de Saturno, que entonces eso viene desde el exterior. Entonces ven que es una estructura cúbica, y entonces ven que ese cubo con las 6 caras pues rodean la estructura de este tetraedro, como están viendo aquí. Entonces eso quiere decir que el cubo de Saturno pues es la mayor tecnología de la oscuridad, de la cabeza de la oscuridad, para rodear, intentar siempre controlar a la fuente. Pero
Nunca puede, evidentemente, porque solamente, pero mediante la tecnología pones un espacio acotado y ahí, evidentemente, consigues lo que son todo tipo de estructuras de alta tecnología, como estamos viendo, los platillos volantes, etcétera, pero que nunca podrán encerrar realmente a la fuente, a no ser que uno, y nosotros en nuestro interior es donde se proyecta precisamente este tetraedro. Este tetraedro, para que vean también la unidad de toda la geometría, para que vean toda la unidad de esta geometría, si este tetraedro coges y lo plasmas en un plano, pues entonces dos de las puntas quedarían en el centro, y entonces quedaría y te formaría la estrella de David, que son la estrella de 6 puntas, pero con el centro hueco, que serían los otros dos vórtices que se oponen, para que vean que en realidad estamos hablando lo mismo. Estamos hablando de un toroide. El centro del toroide pues tiene la forma de dos conos. Los dos conos en realidad son también la forma en líneas rectas de dos tetraedros. Y si dos tetraedros, que es en volumen, que es lo más verdadero, lo pones en un plano, pues formas la estrella de 6 puntas. Y la estrella de 6 puntas también, fíjense en que es lo mismo, exactamente, fíjense que lo mismo, que la estrella de 6 puntas es lo mismo que los 6 pétalos de la flor de la vida. Los 6 pétalos iniciales. Entonces, para que vean que todo esto es, y lo seguiremos viendo, y en el vídeo siguiente van a ver cómo esta estructura, que entonces en la forma de la estrella de 6 puntas, pues son estos mismos 6 puntos que se forman aquí, por ejemplo, en la alta tecnología, que son 6 círculos, que van a ver una estructura concreta electromagnética en el vídeo siguiente, donde que es una copia de cómo actúa la fuente, y van a ver algo muy importante que nos sirve como un fractal para entender lo que nosotros decimos equilibrio y equilibrio con la fuente, porque nosotros decimos que también existen, aparte de los humanos normales, pues también junto con toda la acción de la oscuridad, una acción más silenciosa, más desapercibida, que es de la que nosotros decimos, que vamos a tratar brevemente en el siguiente vídeo, una experimentación fractal de lo que es lo que decimos el tercer factor humano. Entonces, terminamos aquí. Este es el segundo vídeo, que haremos que sean unas ideas realmente básicas, y en el tercer vídeo pues vamos a ver más concreto, pues precisamente esto de que estamos hablando ahora mismo, de estos seis puntos de esta estrella, y de una estructura electromagnética, y de lo que es un equilibrio con la fuente, que origina también, de manera podemos decir así, difícil de concebir, que existan también humanos que están en unión de esa fuente y a los cuales ya no se les puede engañar. Terminamos deseando fortaleza y discernimiento a todos los que han llegado a este final de ciclo.